Buenos días tengan todos. Bendito sea el Señor por sus visitaciones. Y la verdad que la palabra que el Señor quiere traernos hoy a todos es una palabra de salvación. Hoy vengo de parte de Dios para traerles un mensaje urgente. Tengo familiares acá, amistades acá, y hoy les traigo un mensaje urgente. El título de la enseñanza de hoy es: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Una tercera vez se los repito. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una breve oración antes de iniciar. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias por toda tu bondad, por toda tu paciencia, por toda tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Dios, porque realmente fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy queremos, Dios, rogar de tu ayuda, Señor. Te quiero rogar tu ayuda, Señor, en este momento, Padre, para que nos bendiga, Señor. Bendíceme a mí, Señor, y bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y bendice a todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, por medio de la web. En el nombre de Jesús, todo para tu gloria, Señor. Amén. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un refrán. Lo vamos a mejorar. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Hay una historia que se nos narra de un barquero. Había un barquero en cierto lugar que era el único que se encargaba de cruzar de una orilla del río a la otra orilla del río. En muchos kilómetros él era el único que estaba ahí. Entonces las personas, para poder pasar al otro lado del río, tenían que pagarle al barquero, ese era su trabajo, para que los llevara de un lado a otro. Entonces en cierta ocasión viene una persona, se monta y le dice: está bien, necesito ir, y el barquero lo lleva. Pero estando en el medio del río, entonces le dice la persona: ¿ha notado usted que esta barca tiene un orificio y que el agua se está metiendo? Y el barquero le responde: sí, no hay ningún problema, la voy a reparar después. En otra ocasión viene otra persona que necesita de sus servicios y pasa de un lado a otro, y en el medio del río le dice: señor barquero, ¿ha notado que sus remos están en muy mal estado, que necesita cambiarlos? Y el barquero le responde de igual manera: sí, así los he tenido desde hace mucho tiempo y no ha pasado nada, yo en algún momento los voy a arreglar. Y así sucedió en múltiples ocasiones, hasta que viene una señora de la alta sociedad y necesita de su servicio y pasa de un lado a otro. Y la señora va, pero de repente ese día estaba muy nublado, era un día muy gris, estaba nublado, pero no estaba lloviendo. Entonces la señora necesita pasar de un lado del río al otro. Estando en el medio del río, comienza a llover y viene una recia tormenta, y esa tormenta comienza a tambalear la barca, y lo que sucede es que se comienza a meter el agua por los orificios y las grietas que tenía, y los remos se le quebraron y al final la barca se hundió. El barquero sabía nadar y se salvó, fue a la otra orilla, pero la mujer se ahogó. Se va el barquero y dijo: no pasa nada. Pero a los días llegan a tocar a su casa. ¿Aquí vive el barquero? Sí, ¿qué pasó? Un par de guardias llegan: usted está detenido, y lo llevan al juzgado. Y estando ahí, entonces le explican lo sucedido. La señora era hija de alguien de mucha o de alta reputación en el estado. Entonces, ¿qué sucedió?
estando ya en el juicio, vienen algunos testigos y llaman al primer testigo. Si yo le había dicho a este barquero que tenía orificios y que el barco tenía grietas, y luego viene otro testigo, yo le había dicho al barquero que los remos estaban muy viejos, estaban en mal estado, que tenía que cambiarlos. Y así vinieron muchos testigos que le habían dicho, que le habían advertido al barquero que debía de hacer cambios, que tenía que cambiar las cosas, que tenía que arreglar esas cosas que tenía que hacer. Entonces sucedió que al final el juez dice culpable a la muerte. Entonces le dieron una sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que así como este barquero hoy en día sucede de igual forma. La gran mayoría de las personas, si nosotros nos ponemos a pensar, no le dan la debida importancia, y en este caso a un tema tan importante como lo es la salvación, y deciden no arreglar su vida o no arreglar las grietas, los orificios en su corazón, los remos que están en mal estado. No deciden arreglar su vida con Dios. Y lo que dicen es, mañana lo hago, la próxima semana lo arreglo, el próximo año lo reparo. Poco a poco lo iré parchando. Pero así se llevan toda la vida hasta que repentinamente viene la catástrofe. Algunas personas, eso es lo que dicen. No es que para la salvación es poco a poco. Hoy puedo dejar un pecado, la próxima semana otro, la próxima semana otro, y así se pasan 50 años de su vida tratando de encontrar la salvación poco a poco. ¿Y cuál es la sorpresa? Que después de 50 años de escuchar el Evangelio, aún no han arreglado las cosas con Dios. Otros pueden decir en realidad, después. Les decimos, esta es la salvación, es ahora el tiempo de la salvación, y las personas dicen, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer, y así van posponiendo. Otros simplemente no creen que deben arreglar su vida para con Dios. Otros deciden resolver primero sus problemas, su matrimonio, su trabajo, su estado social. Sí, sí. Creo que esto solo me pasa a mí. ¿Ya? Sí, sí. Podemos subirle un poquito. Y entonces así las personas continúan toda su vida. Pero el problema está en que como el barquero, ellos tienen la mentalidad que algún día lo van a arreglar, pero repentinamente viene una catástrofe y al final perecen. ¿Por qué razón? Porque nunca, ese algún día nunca se convirtió en un hecho. Vamos a estudiar el texto que se encuentra en 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Voy a repetir el texto. 2 Corintios 6:2 va a ser el texto en el cual hoy vamos a meditar, a reflexionar. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos hoy con la ayuda de Dios. Vamos a ver cuáles son esas razones por las que hoy se nos está ofreciendo de una manera urgente la salvación. Vamos a ver la primera parte de este texto. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Por qué razón dice la Escritura, el Espíritu Santo? He aquí ahora, dice la palabra ahora, es el tiempo aceptable. El hermano Daniel estuvo compartiendo con ustedes el domingo pasado acerca del gran misterio de la piedad.
nosotros nos dimos cuenta que ese gran misterio de la piedad está escondido en el Señor Jesucristo. En que Dios, siendo el Dios de los cielos, tomó un cuerpo de un hombre, como usted y como yo, y que ahí el Dios eterno se vació en un cuerpo con un solo objetivo: salvar a una humanidad pecadora. Ese es el gran propósito y ese es el gran misterio. Y realmente solamente el Espíritu Santo puede revelarnos este misterio a nuestra mente y a nuestros corazones. Vamos a ver 6 razones por las que ahora es el tiempo aceptable. Si vemos en Efesios 1:6, la Escritura dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo primero que yo necesito que usted sepa es que toda aceptación del hombre pecador para con Dios es solamente en una persona. Grande es el misterio de la piedad: Cristo Jesús. Este es el misterio que estaba escondido desde la antigüedad, que ahora ha sido revelado, y ustedes van a ir viendo que quizá algunas cosas parezcan muy difíciles de comprender para algunos. Sin embargo, esto es un misterio, y el misterio Dios, el Espíritu Santo, se los puede revelar a sus corazones. Nosotros haremos el mayor esfuerzo, pero solamente el Espíritu Santo puede enseñarle a usted realmente quién es la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice en Efesios que somos aceptos delante de Dios por medio de una persona que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué ahora es el tiempo aceptable? Primero, ahora es el tiempo aceptable porque ahora podemos ser reconciliados con Dios. Y vamos a retroceder un poco en el contexto que nos está dando el apóstol Pablo. Podemos subirle un poquito al volumen, por favor. En el contexto que nos da el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, oigan bien, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué somos aceptos? Porque este es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque ahora, en este mismo momento, nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Hay una reconciliación entre un Dios airado, pero airado no porque Él es malo, sino airado contra un pecador que comete pecado cada día, que le rechaza cada día, que voluntariamente decide no entregar su corazón a Él y postergar esta gran salvación. Entonces, ¿qué pasa? Ese Dios está ofreciendo el día de hoy. Y cuando dice hoy, podríamos decir 24 horas. Mejor utilizaré el texto. Ahora, en este mismo momento, Dios le está ofreciendo reconciliarse. ¿Y cómo ofrece esta reconciliación? Por medio de Jesucristo. Porque dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo vengo desde Managua ahorita y traigo una carta como un embajador para ustedes. La abro delante de ustedes y yo les digo: vengo en el nombre del Señor de los ejércitos a decirles una cosa. ¿Qué cosa? Reconcíliense con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque ese es todo el contexto del capítulo 5 en esa última parte y aún en el capítulo 6 de 2 Corintios 6. ¿Qué pasa? Hoy usted tiene una enemistad contra Dios si usted aún está en sus pecados. Si usted no ha arreglado su vida con Dios, si usted tiene un orificio, tiene una grieta, si usted está en un mal estado hablando ahora desde el punto de vista espiritual, si usted en su corazón aún alberga rencor, si tiene falta de perdón, si usted en su vida no ha arreglado los pecados escandalosos, si no ha arreglado su vida personal, si usted está en adulterio, si usted está en alguna fornicación,
o en alguna inmundicia o en alguna idolatría. Usted necesita arreglar las cosas con Dios, necesita reconciliarse con Él. Pero esta reconciliación Dios la está ofreciendo hoy por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y esto es por medio de su sangre o por medio de su sacrificio, como nosotros estábamos leyendo. Entonces, primero, ahora es el tiempo aceptable porque ahora Dios le está diciendo, reconcíliense conmigo. Ahora pueden reconciliarse con Dios. Segundo, es el tiempo aceptable porque ahora tenemos un sustituto. Escuchen bien esto. Y aquí por eso este es un seguimiento a la enseñanza del domingo pasado. Grande es el misterio de la piedad porque vamos a hablar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos un sustituto. Segunda de Corintios 5:21. Estamos hablando del contexto. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, este es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Un sustituto quiere decir, es una persona ajena a nosotros que Él recibe algo en lugar de nosotros. El Señor Jesucristo es el sustituto. ¿Qué dice? Si vamos a Isaías 53, vamos a leer Isaías 53 en el versículo 5 y 6. Lo que dice la Escritura acerca del sustituto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hablando el profeta Isaías del Señor Jesucristo, el sustituto, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un sustituto. Dios castigó a su Hijo en el lugar del pecador. Yo tengo un sustituto. Yo no puedo acercarme, no me atrevo a acercarme a Dios en mi persona, en mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi piedad, por mi sabiduría, por mi justicia. Si yo me acerco yo mismo delante de un Dios santo, Él me aniquila, Él me extermina inmediatamente, porque Él es demasiado santo. Yo necesito acercarme a Él por medio, a través de un sustituto que Él mismo haya elegido. Y este es el Señor Jesucristo. Y lo dice claramente en Isaías 53, que Él cargó el castigo de nuestra paz. Si ahora yo tengo paz con Dios, que es el primer punto, reconciliación, dos enemigos se reconcilian. ¿Por qué? Yo era enemigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo lo odiaba, yo lo aborrecía. No podemos mentir y decir, yo amaba a Dios porque yo era religioso y al mismo tiempo andaba en la práctica de pecado. Eso es odiar a Dios. Eso es rechazar su sacrificio. Eso es detestar y aborrecer su santidad, porque uno en sus pecados es como que le dice a Dios, Dios, déjame en paz, déjame vivir mi vida, déjame andar en mis pecados y yo me voy a tener una religión personal en la cual yo me llame cristiano y ya voy a estar tranquilo. Esa es una falsa paz. Es una paz que solamente la da Satanás. Este mundo y la religión diabólica le da una falsa paz. Esa falsa paz hace que en el día de la muerte usted piense que va al cielo, cuando luego usted se va a encontrar la realidad de las cosas que aparecerá en el infierno. Y eso es lo que Dios quiere hacer, reconciliarse. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de un sustituto, a quien Dios ya castigó. Dios ya derramó su ira, la ira que le corresponde al pecador. Dios ya la derramó
en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el único inmaculado? ¿Quién es el único varón perfecto? ¿Quién es la única ofrenda sin tacha, sin manchas, sin imperfecciones? ¿Quién? Jesucristo. Entonces ahora, si yo me acerco a Dios, me acerco en la plena seguridad y confianza que lo hago por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ya la ira de Dios no está sobre mí. ¿Por qué razón? Porque ya se derramó sobre la persona de Jesús. La ley divina no puede castigar dos veces. Aquí hay algún abogado entre nosotros y ese abogado sabe perfectamente que la justicia no puede castigar dos veces por la misma falta. El castigo se recibe por una falta y ahí queda absuelto. Se pagó. ¿Quién pagó por el pecador? Cristo Jesús. La ley de Dios fue satisfecha en la persona del Señor Jesucristo. Y Él cargó con ese pecado. Él cargó con la culpa del pecado. Y Él sufrió la ira divina. El castigo de tu paz, el castigo de mi paz, fue sobre la persona del Señor Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno, usted y yo, nos apartamos del camino de la rectitud y la santidad. Pero Dios cargó en él el pecado de nosotros. Ese es un sustituto. Por lo tanto, la ley, si usted se acerca a Dios en la persona de Cristo Jesús, no lo va a castigar. Usted ha sido reconciliado y ahora usted tiene un sustituto. Por eso es que ahora es el tiempo aceptable. Porque Dios dice, inspirado, Dios por el Espíritu Santo inspira al apóstol y dice, ahora es el tiempo aceptable. Eso es muy claro. Hoy, en este momento, Dios está aceptando que los pecadores puedan acercarse a Él. Pero Él lo deja claro cómo uno tiene que reconciliarse. ¿Se imaginan ustedes que quiere ir a hacer guerra contra Rusia y usted se enlista en el ejército de Estados Unidos? Es un caso hipotético. Se enlista en el ejército de Estados Unidos y va a ir a hacer guerra contra Rusia. Y cuando llegan allá se dan cuenta de que los rusos tienen armas nucleares y que lo tienen apuntado y que si usted respira, si usted hace un movimiento, lo exterminan inmediatamente. Y usted entonces dice, no, aquí no hacemos nada y tienen que levantar la banderita en son de paz. Oh, paz, 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 presidente, paz, por favor. Pero entonces el presidente lo observa y le dice, oye, están pidiendo paz, entonces está bien, no vamos a detonar el botón que los va a exterminar. Pero en ese momento el presidente se percata que cuando están pidiendo paz vienen otros misiles detrás del ejército de Estados Unidos y ¡boom!, destruyen algún cuartel de los rusos. ¿Ustedes creerían de que un presidente como Putin en este momento diría, sí, ellos traían una verdadera paz, vamos a hacer paz? ¿Cuál sería la reacción? Una guerra mundial. Eso mismo, si sucede entre los presidentes, si sucede acá, lo mismo va a existir si Dios en realidad está irado contra el pecador porque el pecador no se arrepiente y el pecador viene y le dice, yo te traigo un sacrificio de reconciliación y me quiero reconciliar, y le dice al Señor, paz, paz, Señor, pero al mismo tiempo ando en adulterio, ando en mentiras, ando en fornicación, ando en amarguras, ando en idolatría, todavía ando en una falsa religiosidad. Y le digo, paz, paz, pero al mismo tiempo es como que estoy agarrando los misiles y le estoy diciendo, nada, te voy a destruir. ¿Se imaginan qué ilógico? Para que usted se reconcilie con Dios, lo primero que tiene que hacer es bajar las armas de fuego, y eso quiere decir arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué razón Cristo tuvo que ser crucificado? Dice la Escritura claramente, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, molido por nuestros pecados. Esa es la clave. Cristo murió en la cruz, sacrificio. ¿Por qué? Por culpa de nuestros pecados.
Si usted quiere ser un verdadero cristiano, si usted quiere esta salvación que se le ofrece hoy, tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué el arrepentimiento es una condición para la salvación? Es muy simple. Dios es santo y usted es el que ha pecado contra un Dios santo. Si usted le hace algo malo a un vecino, el vecino no tiene por qué venir a pedirle perdón. Usted es el que le robó las cosas a su vecino. Si usted quiere restituir, ¿qué va a hacer? Regresar las cosas al vecino y decirle, vecino, por favor, perdóname, te robé, perdóname, por favor, ¿me podés perdonar? Si el vecino tiene buen corazón, le va a decir, sí, tranquilo, te perdono, pero, por favor, que no vuelva a pasar. Eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Pecador, ¿quieres reconciliarte? Sí, te ofrezco un sustituto. Sobre él yo ya derramé mi justicia, mi ira, ya lo castigué. Sin embargo, si te querés acercar a mi presencia, no puedes venir con las manos sucias. Horrenda cosa, detestable es para un Dios santo recibir un sacrificio sucio e inmundo, lleno de pecado. La única forma que se puede acercar a Dios para reconciliarse es por un verdadero arrepentimiento. Debe de dejar de pecar, pedirle perdón a Dios y dejar de pecar. Si no hace eso, no se engañe, por favor. No diga, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo tengo 20 años de ser religioso, ya me bauticé, ya acepté a Cristo. Todas esas son obras, trapos de inmundicia. Inmundo. Una toalla sanitaria delante de un Dios santo. ¿Se imaginan esa ilustración que Dios da? Ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque ahora podemos ser justificados. Es el contexto que nos está diciendo segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ojo, no que Cristo haya sido un pecador. Lo que Cristo recibió fue la imputación de la culpa de nuestros pecados. No es que Él fue un pecador en ningún momento. Él es inmaculado, Él no conoció pecado, santo. Pero Él recibió la culpabilidad de nuestro pecado. Él cargó con esa culpa. Nosotros cometimos el acto del pecado y Él recibe la culpa por nuestro pecado. Ojo, no es que Él fue un adúltero y un fornicario. Usted fue un adúltero y fornicario y Él recibe el castigo por su fornicación y su adulterio. Hay que estar claro acerca de eso para que nosotros tengamos a Cristo como el santo, porque eso es lo que Él es. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Luego, oigan este misterio, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es un misterio, sí es un misterio. Que el Espíritu Santo nos ayude. Pero ahora podemos ser justificados. El pecador puede hoy ser justificado delante de Dios. Leamos Romanos 3, del 21 al 26. Escuchen estas buenas nuevas. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. El apóstol Pablo en Romanos, defendiendo la justificación solo por fe, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Para nosotros, ¿cuál es la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Es una nueva doctrina? En ninguna manera. Fue testificada, quiere decir, la encontrás en el Antiguo Testamento. Por la ley, que es la Torá, el Pentateuco, y por los profetas, sean mayores, menores. Ahí en el Antiguo Testamento hay un testimonio acerca de esta justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Versículo 22, Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que en Él creen, para los que creen en Él.
Porque no hay diferencia, queridas personas, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Cada vez que leen por medio, mediante, que les venga a la mente sustituto, alguien que se interpone entre Dios y el pecador, por medio o mediante la redención, que es en quién, en Cristo Jesús. Estamos predicando el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es grande y es Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Quién seleccionó el sacrificio? ¿Quién seleccionó a la persona? ¿Quién eligió? A quien Dios puso. No fue Anás, no fue Caifás, no fue Pilato, no fue el Sanedrín. Dios puso como propiciación, nuevamente, por medio de la fe en su sangre. Cuando ustedes leen en la Biblia, sangre quiere decir el sacrificio. Un sacrificio expiatorio para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, teniendo paciencia, dice, seré paciente para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan. Les perdonaré sus faltas pasadas, pero dice, ahora es el tiempo aceptable, con la mira de manifestar en este tiempo, ahora, su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios sea justo, y el que al mismo tiempo justifica al que es de la fe de el Señor Jesucristo. Esta es la justicia de Dios. Usted hoy puede ser acepto delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús es ofrecido como una propiciación. Y la propiciación es para recibir el castigo, para eliminar o atenuar la ira que Dios tiene contra el pecador, para que ya Dios no esté más airado con el pecador. ¿Por qué? Porque desató y derramó su ira contra su Hijo. Yo quiero que usted comprenda esta parte, porque es un misterio. Como dije al principio, para algunos va a ser difícil de comprender, para otros no. Pero aquí entra aquel término que se llama imputación. Entienda esto. Cristo Jesús recibe la culpa de nuestros pecados. O sea, nosotros le imputamos la culpa de nuestros pecados a Cristo. Hay una transacción. Y luego Cristo Jesús, que es el varón perfecto, obediente y santo delante de Dios, Él a nosotros nos transfiere, nos imputa su justicia. Por eso la Escritura dice la justicia de Cristo. Cuando usted esté en el día del juicio, usted no va a poder sacarle sus buenas obras a Dios. En sus mejores oraciones usted las mezcla con pensamientos que no son agradables delante de Dios. Tiene que ser limpiado, y aún la conciencia suya, usted puede limpiar todo lo externo del vaso, pero la conciencia no la puede eliminar y limpiar absolutamente ningún sacrificio excepto el sacrificio de Cristo Jesús. Él es el único que nos puede limpiar de toda obra muerta en nuestras conciencias. Esto es lo que se ofrece, y por eso es que ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque ahora la sangre de Cristo le puede justificar a usted. Ahora usted puede ser visto justo delante de Dios. Y alguien dice, yo, un pecador vil, miserable, ¿puedo ser visto justo delante de Dios? Sí, no en sus propias cuentas, sino en la justicia de Cristo. Esta es la santa doctrina de la justificación. Oh Señor Jesucristo, justicia mía. Desde el Antiguo Testamento se nos dice, Jehová, justicia nuestra. Cristo Jesús nos da, nos transfiere su justicia a nosotros, y nosotros le transferimos toda nuestra pecaminosidad a Cristo Jesús. De manera que en esa transacción
Ahora yo puedo acercarme a Dios a decirle, oh Señor, ¿soy acepto? Y el Señor me diría, por supuesto que sí, en Cristo Jesús. Amén. Esta es la única forma de ser salvos. Cuando el Señor Jesús vino predicando, ¿cuál fue su primer discurso? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero, para reconciliarse, arrepiéntase de sus pecados. Pero creer en el Evangelio, el Señor Jesucristo estaba apuntando a la fe en su sacrificio expiatorio, a la justificación por medio de la fe. Por eso, cuando nosotros hablamos de la manera de ser salvo, arrepentimiento y fe, y proclamaremos esta verdad hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta que Él nos lleve. Arrepentimiento y fe. De ahí deriva todo. Pero las promesas, Señor, las promesas son en el sí, en el amén. Claro que sí. Pero arrepiéntase y crea para salvación. Entre en el reino de los cielos, en el reino de Cristo, y ahora puede ir a pedir por las promesas, porque son un sí en Cristo Jesús. Pero no puede hacer las cosas al revés. No puede reclamar las promesas de la Biblia estando muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede reclamarle algo a Dios? No puede. Está muerto espiritualmente. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener una renovación de la mente, del entendimiento, una regeneración de todo su ser, alma, mente, aún el cuerpo. Debe ser todo transformado en Cristo Jesús. En la obra de la regeneración. ¿Por qué más hoy es el tiempo aceptable? Porque ahora Dios ofrece salvación a nosotros. Segunda de Corintios 6:2, estamos hablando del contexto. Vean que estas razones que yo le estoy dando ahorita no las inventamos de largo. Estamos hablando del mismo contexto. Pablo nos da las razones primero por las que somos aceptos a Dios y luego que se nos ofrece la salvación. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ofrece esta salvación ahora a nosotros los gentiles. Segunda de Corintios 6:2 dice, bien, desde el 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pablo acá está citando a un profeta. ¿A cuál profeta? A Isaías. Pablo está haciendo una cita del Antiguo Testamento en este momento. Isaías 49, versículo 8, dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Pero luego el versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Luego dice, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Como dice un buen libro, hasta lo último de la tierra. ¿Solo a Jerusalén? ¿Solo a la tierra de Israel? No, dice, también te di por luz a las naciones. Isaías está hablando ahí acerca del Mesías, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios ahora nos ofrece a nosotros esta salvación. ¿A quiénes es a nosotros? A los gentiles. ¿Ustedes recuerdan la comisión que el Señor Jesucristo dio? En Marcos 16 dice, versículo 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué razón? Porque ahora Dios ofrece salvación a los gentiles. Desde el momento en que Cristo Jesús comisiona a sus discípulos y le dice, ahora es el tiempo para ir a todas las naciones, incluyendo Nicaragua,
Ahora es el tiempo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora estamos incluidos. El apóstol Pablo en Hechos 28 dice, voy a leer un poquito antes, pero en el versículo 28, Hechos 28, dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo a él, cuando ya les había predicado a los judíos, el Espíritu Santo dijo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y el versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Gloria a Dios. Ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque ahora nosotros los gentiles, de acuerdo a esta escritura, somos aceptos. La salvación es ofrecida a nosotros los gentiles. ¿Sí ven eso? Pero ¿cuál es el problema? Y aquí va la exhortación para el pueblo gentil, no israelita, según la sangre. Que ahora usted profesa ser cristiano y ahora usted dice, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy cristiano de cualquier denominación, y usted está haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo. La profecía que se cumplió en Israel ahora se está cumpliendo en su propia persona. ¿Por qué? Porque usted está actuando de la misma manera, pueblo obstinado y rebelde. Usted está siendo obstinado y rebelde a la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque le dice, ahora es el tiempo aceptable, y usted dice, ahora no, mañana quizá. Ahora no, poco a poco. Ahora no, el próximo mes. Tal vez me arrepiento. Por poco me persuades a hacerme cristiano. Por un poquitito más y te creo. Por un poquito más. Y eso es lo que usted le dice cuando resiste al Espíritu Santo. ¿Sabe la respuesta del Espíritu Santo para usted si persiste resistiéndole? Viendo veréis, pero no percibiréis. Oiréis con tus oídos y no entenderéis, porque tu corazón se engrosa. Y con los oídos oiréis pesadamente, y tus ojos has cerrado para que no veas con los ojos, ni oigas con tus oídos, y entiendas con tu corazón y te conviertas y yo te sane. Esa es la palabra del Espíritu Santo. Ahora es este tiempo aceptable. Si usted no se entrega a Dios hoy, puede venirle un juicio de parte de Dios. Y el Espíritu Santo le puede cerrar los ojos, cerrar los oídos y no darle entendimiento de el misterio de la piedad. Si usted queda en ese estado, va a ser como Israel, que querrán construir un tercer templo. Usted podrá irse a hacer una nueva congregación de 1000 congregantes si usted quiere. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, una vez que usted muera, se va al infierno. Y es de temer. Por eso el Espíritu Santo dice, ahora es el tiempo aceptable. Pero si usted no pone la carga en su corazón y usted no se entrega hoy, usted está resistiendo al Espíritu de Dios. Pero luego dice, ¿por qué otra razón? Porque Dios escuchó y socorrió a Jesús. Otra razón por la que ahora es un tiempo de aceptación es por lo que sucedió. Si nosotros vemos este contexto y citando siempre Isaías 49, en el versículo 8, está hablando el profeta Isaías acerca del Mesías. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. Oigan, y ustedes dirán, ¿cómo que te oí si era de Cristo que estaba hablando? Esto es misterioso, pero es una profecía.
Isaías estaba en el Espíritu profetizando acerca del Cristo. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. No que Cristo necesitaba una salvación para él mismo, no quiere decir eso. Vamos a ver qué quiere decir. Dios escuchó y Dios socorrió a Jesús. Segunda de Corintios 6:2 es lo que dice el texto. En tiempo aceptable te oí y en día de salvación te he socorrido. Ese texto primeramente se refiere a la persona de Cristo Jesús. Y luego dicen algunos comentaristas que también Él como representante de la iglesia se refiere a la iglesia también. Para que nosotros ahora podamos ser aceptables y que Dios nos diga: en tiempo aceptable te he oído, oh iglesia, y en día de salvación te he socorrido, oh iglesia. Pero ¿qué dice? Cristo Jesús tuvo una vida de oración y súplicas. Cristo Jesús, cada momento que Él tenía, nunca Él desligó la oración. Él estaba trabajando demasiado y dice la Escritura que Él se iba solo al monte a orar en las horas de la madrugada. Sola comunión con Dios. ¿Y qué oraba? Oraba para: Señor, ¿a quiénes vamos a elegir? ¿Quiénes son los 12? Cada vez que iba a hacer grandes milagros, grandes proezas, Él oraba. Pero las mayores oraciones que Cristo hizo, que fueron contestadas, sin ni una oración de Cristo fue en vano, fueron en Getsemaní. Vamos a ver en Mateo 26, si podemos ponerlo, Mateo 26, versículo 38-39. En Getsemaní el Señor Jesucristo hizo una oración, 38-39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Escuchen al Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba orando Él en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué estaba orando Él? ¿Por su propia salvación? En ningún momento. Por usted Él estaba orando. Por mí Él estaba orando. Por todos nosotros. ¿Y cómo estaba Cristo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego le dice a sus discípulos: quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una oración de fe, pero una oración de sumisión a su Padre. Que se haga la voluntad tuya, Dios. ¿Y cuál era la comisión que Cristo vino a hacer? A beberse la copa de la ira solo. ¿Para qué? Para recibir el castigo que le correspondía a usted y a mí. Y ahí dijo: si Cristo Jesús hubiera sido desobediente, se levanta y dice: no, esto es mucho para mí, que se pierdan, y todos nosotros nos hubiéramos perdido eternamente. Pero a causa de que Cristo se bebió esa copa de la ira, aún en su angustia en Getsemaní, su alma angustiada hasta la muerte, ¿qué sucedió? En ese momento, Él dijo: no, yo voy a morir por ellos. Yo voy a cumplir mi cometido. A lo que viene lo llevaré a consumación. Hasta que Él dijo esas palabras: consumado es. Y en esas benditas palabras, consumado es, ¿acaso en la cruz del Calvario Cristo no oró por usted? ¿Acaso Él no oró por mí, estando aún en agonías, en ese dolor excruciante, con sus brazos extendidos, con calambres, con dolor en su espalda, cansado, con dolor en todo su cuerpo, la vergüenza de su desnudez, la vergüenza que tenía de que todo el pueblo lo estuviera viendo semidesnudo, herido, llagado, desangrado, deshidratado, cansado, desvelado, adolorido por su culpa, por su pecado? Y usted dice: soy cristiano, y continúa en sus pecados y cree que es reconciliado con Dios porque dice: yo reconcilié con Dios, y todavía continúa en sus pecados. Quítese el engaño de una vez, quíteselo. Si usted se muere hoy, usted se pierde en el infierno con sus pecados. Se pierde eternamente si usted se muere hoy, porque dice: ahora es el tiempo aceptable. Ahora, no es mañana. La Biblia me dice: ahora Cristo está aquí ofreciendo perdón de pecados.
Si Cristo viene hoy en la noche, usted se pierde. Si usted se muere hoy en la noche, usted se pierde. A menos que usted se arrepienta ahora de sus pecados y crea de todo corazón en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Este es el mensaje. ¿Qué decía el título? Hoy es el tiempo de salvación. Pero entonces Cristo, agonizando, oró a Dios y fue acepto. Y eso es lo que dice la Escritura. En tiempo aceptable te he oído. Es como que Dios estaba ahí escuchando la oración en Getsemaní, escuchando la oración en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre lo escuchó y dijo, sí, perdonaré a todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado. No los despreciaré por tu sacrificio. Y fue oído, pero también fue socorrido. ¿De qué manera fue socorrido? No que tenía que librarle de la cruz. ¿Qué dice en Getsemaní Lucas 22:44? Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No que el ángel iba a tomar la carga, no que el ángel iba a mejorar algo, no. El lagar de la ira de Dios debía ser pisado solamente por Cristo Jesús. Ni Pablo, ni Jacobo, ni Juan podían ayudarle, ni aún un batallón de ángeles podían ayudarle. Solo Cristo Jesús pisó el lagar de la ira de Dios. Y si usted no viene a Cristo, si usted no se reconcilia con Dios verdaderamente, usted lo va a tener que pisar solo en el infierno. Son palabras de advertencia que yo le doy porque la Escritura dice, ahora es el tiempo aceptable. Si usted rechaza la invitación de mi Dios, ese mi Dios le manda a usted un mensaje de salvación. Si usted lo rechaza, no me rechaza a mí. No rechaza a los predicadores y a una iglesia. Usted está rechazando voluntariamente el sacrificio de Cristo Jesús. Usted tendrá que pagar, se lo digo, y se lo ruego, reconcíliese con Dios verdaderamente. Si no lo hace, sufrirá pena de eterna perdición. Este ángel se apareció para fortalecerle. Jesús estando ahí, en agonía, orando más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Se imagina qué pasó? El ángel, quizá, porque no está revelado, le dijo, oh Maestro, oh Señor de los señores, oh Rey de reyes, vas a tener fruto de tu aflicción. Muchos vendrán del norte, del sur, del oriente y del occidente para adorarte. A muchas almas vas a salvar de las llamas del infierno, como sacando el carbón del fuego. A muchas las vas a salvar por tu sacrificio. Y Cristo, viendo el gozo de la salvación de nuestras almas, fue fortalecido. Su oración fue contestada. Y se fortaleció y se levantó la tercera vez que oró y se levantó y dijo, he de ir a cumplir lo que he venido a hacer. Inmediatamente vienen los alguaciles y la cuadrilla y Judas entre ellos. ¿Quién es el Cristo? Yo soy. Y se entregó voluntariamente, como si nada hubiera pasado. Cuando dice la Escritura que estaba agonizando y su alma estaba angustiada hasta la muerte y grandes gotas de sangre caían al suelo, se levantó fortalecido y diciendo, gracias Padre. Y salió adelante. ¿Sabe por qué? Por usted y por mí. Grande es el misterio de la piedad. Solo el Espíritu lo puede revelar. No endurezca su corazón. Y la última razón por la cual ahora es el tiempo aceptable es porque ahora Cristo es
nuestro nuevo pacto con Dios. Isaías 49:8 dice: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. En ese día de salvación envió un ángel para apoyarle, para fortalecerle. Y te guardaré. Y luego dice, y te daré por pacto al pueblo. Pongan atención a estos detalles. Este es el misterio de la piedad, el misterio del evangelio. Esta es la revelación más grande que puede existir en los cielos y en la tierra. Esta es la revelación para nosotros, que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. No es el pacto con Moisés, es el pacto con Cristo Jesús. Es el pacto con el Hijo de Dios. No es el pacto de la ley mosaica, es el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Es un nuevo pacto. Hebreos 9, 14, 15 y 20 dice, Hebreos 9, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo, el cual fue ofrecido mediante el Espíritu Santo, ofreciéndose a sí mismo. Por eso dijo él cuando lo llegaron a buscar, yo soy, y él fue hacia adelante, sin mancha, inmaculado, sin pecado. ¿A quién? A Dios. Y ese sacrificio limpiará nuestras conciencias. El versículo 15 dice, el versículo 15 en Hebreos 9, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo Jesús es el mediador de este nuevo pacto, para que interviniendo muerte en la cruz, para la remisión de los pecados, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el pacto de la ley, los llamados, los creyentes, reciban la promesa de la herencia eterna. Y el versículo 20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Mis queridas personas, por favor, estas son palabras de vida eterna. El peso, la relevancia que estas palabras tienen, me gustaría que usted las inyectara en lo más profundo de su ser. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador de este nuevo pacto. El pacto de la gracia por medio de su sacrificio. Este es un sello, esta es una garantía, esta es la seguridad que nosotros tenemos. Esta es la seguridad que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Estas son las 6 razones por las cuales usted ahora puede ser aceptado delante de Dios. La segunda parte del texto nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Ya vimos que ahora es un tiempo de aceptación. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo murió y comisionó. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Y luego hasta nuestra muerte. Si alguno de ustedes muere antes de la venida de Cristo Jesús, ese fue su tiempo aceptable. Después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte, olvídese de la terrible, infernal y diabólica doctrina del purgatorio. Eso no existe.
Es una de las mentiras más infernales. Es un vómito de lo profundo del infierno esa doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos, sí, después que usted se muera, usted va al purgatorio a pasar unos 20 años ahí o unos 1000 años y después de eso usted se va para el cielo. ¿Sabe qué haría usted? Irse a pecar. Váyase a pecar, peque, no importa. Después usted paga ahí en el infierno, en el purgatorio, tranquilo. Eso es aborrecible delante de Dios. Realmente nosotros debemos de saber que es hoy el día de la salvación. Lucas 4, 17, 19. Lucas 4, 17 al 19. Decíamos que ahora es el tiempo aceptable, pero que he aquí, ahora, el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Y el Señor Jesús dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué dice el versículo 19? A predicar el año agradable del Señor. Hoy es el día de salvación. Ahora el día de salvación. Este es el año agradable del Señor. Desde enero hasta diciembre es el año agradable para el Señor. Yo no les puedo prometer un 2023 porque ni siquiera sé si existirá el día de mañana. Lo que está solo en la potestad de Dios, solo Él sabe. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros estemos velando y orando por la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Sería inteligente yo y sería un buen consejero si le digo, alguien me dijo que anda un ladrón en el barrio suyo. Tranquila, duérmase. No creo que llegue hoy a su casa. Él anda quizá por las fincas ahí robando gallinas. No va a llegar a su casa. Tranquila, duerma tranquila. Duérmase en paz. Usted duérmase. ¿Sería inteligente? Pero si alguien dice, anda un ladrón en tu barrio, advertiles. ¿Para qué? Para que estén alerta, que no duerman, que estén velando y que estén viendo ahí que si viene el ladrón no se les meta a robar. Eso es inteligente. Y la Escritura dice que usted debe estar velando y orando, que usted debe estar alerta porque la venida del Señor Jesucristo vendrá como un ladrón en la noche. No se dará cuenta mucha gente, porque mucha gente está dormida en las iglesias evangélicas y católicas y ellos creen que esto no es real. Y cuando la Escritura les dice, ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, ellos dicen, no, mañana. Y les pasa lo del barquero. Luego voy a reparar el orificio. Luego voy a reparar la grieta. Luego voy a reparar los remos. Cuando vino la tormenta, se hundió la barca. Y eso pasará con usted. Cuando venga repentinamente el día de Dios, su alma se va a refundir en el infierno. A menos que usted hoy acepte las buenas nuevas de la salvación. ¿Por qué? Ahora es el año agradable. Hoy es el día de la reconciliación. Querida persona, hoy, ahora, en este momento, reconcíliese con Dios. Recuerde, Dios está irado contra el impío todos los días. Si usted aún está en sus pecados, no tenga falsa esperanza de que usted tiene paz con Dios. No, reconcíliese con Dios por medio de un verdadero arrepentimiento. Hoy, crea en el sustituto, porque hoy se le está ofreciendo la salvación por medio del Señor Jesucristo. Él toma su lugar. Hoy crea eso y hoy tómelo y dígale, Cristo Jesús, mi sustituto, mi sustituto. Hoy usted puede ser justificado. Hoy, en este momento, usted puede ser justificado. La justicia de Cristo puede ser transferida a usted. Y usted puede hoy, por medio de la fe en su sacrificio, transferir
la culpa de sus pecados a la perdón a la persona de Cristo Jesús. Este es el único camino. ¿Qué dice la Escritura acerca del Señor Jesús? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino de su salvación que hoy se le está ofreciendo es solo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy Dios le está ofreciendo a usted de una forma muy abierta, muy clara y explícita, le está ofreciendo salvación. La Escritura decía, el tiempo de los gentiles es ahora. ¿Pero qué? Hoy a usted Dios le está ofreciendo esta salvación. Póngale su nombre, no sea general, póngale su nombre personal. ¿Cómo se llama usted? Ángela, póngale su nombre, Ángela. Hoy ha venido el día de la salvación a tu casa, a tu corazón. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan, hoy ha venido el día de tu salvación. No me rechaces. No esperes a mañana, no esperes a más tarde. Hoy es el día de salvación. Eso dice la Escritura. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hoy usted puede ser oído y puede ser socorrido. Hoy usted puede clamar, Señor, sé propicio a mí un pecador. Hoy usted puede decir, Señor Jesús, sé propicio, ten misericordia de mí, hijo de David. Hoy usted puede decir, Señor, he aquí un miserable, soy un vil, soy un pecador. Mira todo lo que he hecho en toda mi vida. Mira cómo destruí mi hogar. Mira cómo destruí a mi esposa. Mira cómo dejé tantos hijos regados que ni siquiera los puedo ni siquiera ver, Señor. Mira cuánta amargura. Mira todos los pleitos que he hecho, Señor. Ayúdame, socórreme. Tengo amargura en mi corazón. No puedo perdonar. No puedo perdonar a mi papá. No puedo perdonar a mi mamá por todas sus maldades. Mira cuántas veces he robado, Señor. Mira cuántas veces he fornicado, Señor. Ayúdame, por favor. Clámele, clámele, porque la Escritura dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pero si usted no clama, no espere salvación, porque solamente Él escuchará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Clame, clama a mí, yo te responderé. Eso dice la promesa, un clamor del corazón. Dios no lo va a rechazar en Cristo Jesús. Hoy se le ofrece un nuevo pacto. Yo se los voy a ofrecer. Una vez más les voy a ofrecer este nuevo pacto. En Cristo Jesús hay un pacto que se llama el pacto de la gracia. Y en ese pacto de la gracia, Cristo Jesús se ofrece. Dice Efesios 2. Voy a leer el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuchen lo que se les ofrece. Aun estando nosotros muertos en pecados, Cristo murió hace 2000 años. Estando muertos en nuestros pecados, Cristo ya se había ofrecido como sacrificio vivo a Dios por mis pecados y por los suyos. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ese pacto en el cual usted no tiene que obrar, sino que usted tiene que creer. Crea de todo corazón en el sacrificio del Señor Jesús. Crea en este misterio de la piedad. Crea en que por Él puede ser reconciliado. Crea todas estas verdades, que Él es su sustituto, el que le justifica, el que está ofrecido, el que está ahora abriendo sus brazos para poder perdonarle todos sus pecados. Crea en ese sacrificio vivo y usted recibirá el perdón de sus pecados. Yo quiero terminar con una breve exhortación de urgencia
para todos aquellos que rechacen voluntariamente esta oferta. Hoy se está ofreciendo la salvación a todos ustedes. Hay testigos. Todos ustedes son testigos. El barquero en el día del juicio tuvo testigos. Oye, el orificio, yo se lo dije. Él dijo, ahora no. Yo le dije, sus remos estaban mal. Él respondió, ahora no. Usted en el día del juicio tendrá testigos si no se arrepiente. Y sus testigos van a ser traídos en el día del juicio. Su conciencia será un testigo. Y su propia conciencia va a decir culpable. Este libro va a ser sacado en aquel día del juicio. Y el libro le va a decir, yo te mandé a arrepentirte de tus pecados y creer en el sacrificio de Cristo. Y no creíste. Y luego comenzará a sacar a los de su casa. Venga, dígame, ¿cómo se comportaba esta señora? ¿Cómo se comportaba este señor en su casa? Y ellos dirán, terrible. Iba a la iglesia todos los domingos, escuchaba sermones los domingos, decía que le gustaban los sermones, decía que alababa y le gustaba pasar cantando alabanzas cristianas, pero era una amargada, pero era una gritona, pero era una persona que nunca perdonaba, pero él era un fornicario, pero él era un codicioso. Y saldrán esos testigos. Y finalmente llamará a sus siervos, a sus predicadores, a sus ministros y les dirá, Él te predicó la salvación. Él te dijo, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este martes pasado fuimos a una vela. Me tocó predicar el mensaje y el mensaje lo titulamos La necesidad de estar preparados para el día de la muerte. Y revisé las estadísticas para ponerlos como ejemplo. Y las estadísticas nos decían que en ese día iban muriendo 144,000 personas en 24 horas. Y las estadísticas dicen que cada día en todo el mundo mueren aproximadamente 150,000 personas. Yo predicaba ese mensaje el día martes y dije, faltan personas por morir hasta que se cumplan las 12 de la noche. ¿Y saben qué les dije yo a esas personas? Cuando las estadísticas vienen y son números 150,000, decimos, un número grande, y no le ponemos mente. Pero cuando nos toca un familiar, cuando nos toca un vecino, cuando nos toca un cercano a nosotros que muera, ahí decimos, ¡ay! Y en esa noche, uno más que nosotros conocíamos y apreciábamos, falleció. ¿Y saben qué? Así es la muerte. Un hombre robusto. Y usted que tiene 50 años o que tiene 80, ¿usted puede jactarse del día de mañana? No se jacte. ¿Cuál es la vanagloria? La Escritura dice que es hoy el tiempo aceptable. Hebreos 3:7, termino con este texto. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, llamo por testigo al Espíritu Santo que está aquí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no la del predicador. He sido bien calmo predicando hoy. Escuche la Escritura, que es la voz del Espíritu Santo. Se lo ruego. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación lo hizo Israel en el día de la tentación en el desierto. Queridas personas, se los ruego. ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué hay en esta vida? Yo mismo
soy testimonio porque yo tengo profesiones. 9 años he pasado estudiando para mi profesión, se los digo, 9 años de mi vida. ¿Y saben algo? Lo estimo por basura. Y no para jactarme, sino para decirles, no vale nada. ¿De qué me servirá eso en el día del juicio? ¿A usted de qué le va a servir su profesión de lo que sea, aún su profesión cristiana? Si usted muere sin Cristo, muere sin esperanza. Si usted muere sin Cristo, usted se va a perder eternamente. La Biblia es clara. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno. Y los justos, ¿quiénes? Los que fueron justificados por la fe en el Señor Jesucristo, irán a la vida eterna. El apóstol Pablo no se quiso jactar, pero en su momento dijo, todo esto lo tengo por basura. Y siendo seguidor e imitador de Pablo, todo esto tomémoslo como basura. Usemos el mundo para poder hacer las cosas para nuestra sobrevivencia, pero apartémonos del mundo en nuestro corazón para no vivir para el mundo. No diga usted, por favor, no diga, lo voy a considerar seriamente. Me parece que este muchacho está predicando algo serio. Lo voy a considerar. Considérelo. Pero cuidado, viene la tormenta en el medio del río y ¡fum! Se hunde. Considerando el barquero que iba a reparar, se hundió la barca. No diga, es que no debería ser así de rápido, necesito tiempo para pensarlo. No, arregle primero su corazón y su vida y las otras cosas van a ser añadidas. No diga, es que no me siento preparado en este momento. Nunca va a estar preparado, mañana no va a estar preparado, en un mes no va a estar preparado. ¿Sabe qué es lo que va a hacer mientras se está preparando? Pecar más. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si usted espera un día, son 24 horas más de pecado, 24 horas más de ira y castigo que usted se está montando sobre su propia alma. Hoy, si usted dice es que mi corazón está endurecido, entonces, ¿qué dice la Escritura? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Clame hoy y dígale, quebranta mi corazón, Señor. Quebrántalo. Si usted se justifica diciendo hasta que tenga el corazón quebrantado, el pecado con cada día que pasa, sorpresa, endurece más. Palabra que usted escucha, palabra que usted resiste al Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A medida que usted peca más, más se endurece. A medida que más luz tiene, más tiniebla tiene su corazón por culpa de no dejar su pecado. Palabra profética, se lo profetizo. Si usted no se vuelve a Dios, se endurecerá y va a entrar en mayores densas tinieblas. Por lo tanto, yo quiero rogarles que mediten en esta palabra. ¿Qué pasa si usted se muere hoy? Y lo digo hoy. ¿Qué pasa si usted se muere hoy? ¿A dónde irá? No es una fantasía. Este martes, mientras yo predicaba, alguien moría. Y no somos quienes para juzgar las cosas, pero una cosa sabemos, que usted es responsable por lo que escucha. Si usted rechaza al Espíritu Santo, usted tiene que hacerse responsable por pagar por su propio castigo. Pero hoy el Señor ha sido bueno y ha venido y ha enviado, como dice el texto, ha enviado a un mensajero, a un embajador, a rogar en el nombre de Dios
que se reconcilie con Él. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu paciencia, Señor. Te rogamos, Dios de los cielos, por la solemnidad, Señor, de tu palabra, por la gravedad, Señor, de este asunto, Dios, y por la importunidad, Dios del cielo, que esto requiere. Hoy es el día de salvación. Gracias, Padre. Solo te ruego, Dios, que por el Espíritu Santo les convenzas para que no pasen de hoy jactándose del mañana, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y espero en el Señor que mediten la palabra.